Ahora, como tantos creyentes no saben lo que enseña Génesis 1 respecto a los días de la creación, ha de ser muy difícil tratar de descifrarlo. Así que vamos a ir a Génesis 1 y vamos a ver qué tan difícil es realmente. Ha de ser muy difícil, así que cuiden de poner mucha atención, porque muchos líderes cristianos no saben lo que significa la palabra día, así que no ha de ser obvio. Así que vamos a ver Génesis 1. En Génesis 1, para el primer día, vemos la palabra noche, tarde, mañana y número, relacionado con la palabra día. Luego, cuando vemos el segundo día, vemos tarde, mañana y un número relacionado con la palabra día. Y luego el tercer día vemos tarde, mañana y número. Cuarto día, tarde, mañana y número. Yo no sé cómo lo veas tú, pero a mí me sugiere fuertemente lo que significa un día. Porque al ver la palabra 5, día 5 y 6, tenemos la palabra tarde y mañana y un número relacionado con la palabra día en cada caso. Cualquiera de ellos por sí solo significaría un día normal. Es casi como si el escritor hebreo dijera, voy a recalcar exageradamente que esto es un día normal. Incluso cuando Dios inspiró a la persona que escribiera Génesis 1, yo creo que Dios estaba diciendo, esta gente tonta del siglo XXI no van a creer que Dios creó en 6 días, así que por tanto voy a hacer que sea tan obvio para ellos, lo voy a repetir tantas veces para que lo entiendan y resulte fácil, luego todavía no lo entendemos. Es tan obvio que son días normales. ¿Se dan cuenta que si el día, la palabra día se escribiera así en cualquier otra parte del Antiguo Testamento, ni siquiera dudaríamos que fuera otra cosa sino un día normal? La única razón por la que los cristianos dudan es debido a la influencia de millones de años. Ese es el problema. Otra cosa que mencioné ayer. ¿De dónde viene nuestro concepto de una semana? Fíjense. Un día es el tiempo de la rotación, una rotación completa de la Tierra, como 24 horas. Un mes es la relación de la Tierra con la Luna. Un año es la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Todo eso se basa en observaciones astronómicas. Pero, ¿de dónde viene la semana de 7 días? La semana de 7 días no viene de la astronomía. La semana de 7 días viene de la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo 11, la base del cuarto mandamiento basado en Génesis 1, de que Dios hizo todo en 6 días y descansó un día. Si Dios hizo todo en 6,000 millones de años y descansó por 1,000,000 de años, tendríamos una semana muy interesante. Podrían echarse una siesta eterna. No tendrían que trabajar. Esta es una caricatura. Un niño y una niña. 6 días, ¿de veras? Sí. ¿Estás seguro que dice 6 días? Y así finalmente, hasta que dice, ¿por qué se tardaría tanto? Piensen en esto. ¿Quién está de acuerdo conmigo que Dios pudo haber creado todo en un segundo? Podría haber creado todo el universo en un segundo. ¿Quién está de acuerdo que Dios lo podía haber hecho en menos de un segundo? Bien. Pero, ¿por qué se tardó tanto? Tardó 6 días. No necesitaba tardar 6 días, pero lo hizo como un patrón para nosotros. La semana de 7 días. Apenas anoche me preguntaron acerca de 2 de Pedro capítulo 3, porque algunos hermanos me dicen, pero la Biblia dice que es un día como 1000 años. Y yo les digo, sí, lee el resto del versículo. Y dice, y 1000 años como un día. Y eso cancela lo anterior de una vez. Y el asunto es este. No se puede usar una frase del Nuevo Testamento para determinar el significado de una palabra hebrea. El significado de la palabra hebrea depende del significado del lenguaje hebreo. No usamos otras frases para determinar el significado de la palabra hebrea porque depende de las reglas del hebreo. Y lo único que está diciendo esta frase es que Dios es independiente al tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Además, eso no te ayuda si estás tratando de hacer que los días sean millones de años, porque dirías, pues el día tendría que ser 1000 años. Eso no te va a ayudar.
No solo eso, sino que las personas son muy incongruentes, porque si dices que esto está definiendo en la palabra día como 1000 años, lo tendrías que hacer en todas partes del Antiguo Testamento. Así que al llegar a Jonás y el gran pez, tendrías que decir, estuvo en el pez 3000 años. Después de todo, un día es 1000 años. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero yo he encontrado lo siguiente, con los teólogos, eruditos, etcétera, desde el siglo XIX, ¿saben lo que he visto? Ellos reconocen que si lees la Biblia de una manera sencilla y franca, dice que los días eran días normales, pero dicen que no pueden ser días normales por lo de millones de años. Analicen eso. Si reconocen que el texto mismo enseña días normales y estás diciendo no puedes creer en días normales debido a lo de millones de años, están diciendo Dios se equivocó en su palabra y el hombre falible está correcto. Y lo que eso hace es que abre una puerta para decir no tienes que tomar la Biblia tal como está escrita, puedes usar las ideas de los hombres para reinterpretar la Biblia. Y la siguiente generación abrió eso más y los pone en un el deslizamiento gradual y progresivo respecto a toda la Biblia, y por eso los millones de años es tan importantes, porque es un ataque contra la autoridad de la Biblia. Ahora, quiero darles dos ejemplos. Aquí están los eruditos modernos. Esto es un catedrático de Estados Unidos que cree en millones de años y cree que el diluvio fue un evento local, pero dice que cuando lees la palabra, el libro de Génesis de una manera común, dice días ordinarios, pero no lo cree porque él dice que cree en la ciencia, y no es ciencia observacional, sino ciencia histórica, porque está hablando del Big Bang. Y como cree en el Big Bang millones de años, dice que por eso no se puede creer que la Biblia se refiera a días normales, aun cuando la Biblia dice días normales. ¿Se dan cuenta de lo que ese profesor le ha dicho a sus alumnos? Que no se puede confiar en la palabra de Dios, porque si no, no puedes creer al principio, ¿cómo puedes creer en el resto? Este es otro. Este hombre murió hace poco, pero era un erudito muy conocido en Estados Unidos que dijo que si lees la Biblia en Génesis, parece enseñar que fueron días normales de creación. Pero la razón por la que él no creía eso, como ven ahí, es, digo, supuesto, los últimos dos renglones, por lo de los supuestos millones de años. O sea que como cristiano erudito está reconociendo que la Biblia enseña días normales, pero no lo cree debido a los millones de años. Y finalmente se trata de esto. Cuando tomas la palabra perfecta de Dios y la opinión falible del hombre y tratan de reconciliarlos, ¿cuál es el que normalmente se modifica? Generalmente será la Biblia. Debemos de modificar las ideas del hombre, porque es la palabra de Dios lo que se sostendrá para siempre. La palabra de Dios es cierta. La palabra de Dios es infalible, no la palabra del hombre. Pero cuando empiezas a analizar lo que enseña la Biblia, analizas incluso el mensaje de la resurrección. ¿Algunos de nosotros vimos la resurrección? La respuesta es no. ¿Algunos de ustedes estuvieron presentes para ver el nacimiento virginal? No. ¿Cómo sabemos que hubo un nacimiento virginal? ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó físicamente de los muertos? Científicamente no se puede demostrar. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque aceptamos las palabras de la Biblia tal como están escritas. Y lo que dice es lo que significa. Amigos, cuando a sus propios hijos les dicen, yo sé que dice 6 días, pero quizás sean millones de años, les has abierto la puerta para que digan, podemos empezar desde afuera de la Biblia y reinterpretarla. No tenemos que tomarla tal como está escrita. Y cuando lleguen a la resurrección, quizás digan, pero los científicos nunca han visto que un hombre regrese de la muerte, así que quizás debemos reinterpretarlo de la resurrección. Los científicos nunca han visto nacimiento virginal en los humanos, así que debemos reinterpretar eso, porque una vez que hemos abierto la puerta para dudar de la Escritura y agregar las ideas falibles del hombre a la Biblia, colocan a sus hijos o a sus alumnos o quien sea en un deslizamiento gradual a través del resto de la Biblia, y por eso perdemos la autoridad bíblica.
Y el problema es que gran parte de la iglesia hoy, cuando predican la Biblia, piensen en el mundo secular, piensan en el pastor que dice, hay que confiar en Cristo como su Salvador, esto es lo que dice la Biblia, Cristo resucitó de los muertos. Y luego, si un incrédulo le dice a ese pastor, pero en Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días, y el pastor decía, nosotros no creemos eso. Y el incrédulo dice, pues la Biblia dice ahí que hubo un diluvio universal y que la muerte vino después del pecado. Y el pastor dice, eso no lo creemos, nosotros no creemos esta parte tal como está escrito, pero quiero que crean esto tal como está escrito. ¿Se dan cuenta cómo ante los ojos del mundo la Biblia pierde autoridad? Si no estamos preparados para sostenernos sobre la autoridad bíblica desde el primer versículo, aquellos que están aprendiendo de nosotros, nuestros hijos o quienes sean, ¿por qué no sabían de escuchar respecto a la autoridad de la Biblia en el Nuevo Testamento si nosotros no lo sostenemos en el Antiguo Testamento, particularmente en Génesis y particularmente, como dije ayer, porque Génesis 1 al 11 realmente es el fundamento para todo el resto de la Biblia? Si lees los escritos de Pablo en 1 Corintios y en 2 Corintios y cita de Génesis muchas veces como si fuera historia literal, lees Romanos y Pablo cita de Génesis, lees Mateo y Jesucristo cita Génesis. ¿Sabes lo que dijo Jesús en Juan 5? Si no creen los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer mis palabras? Y si has enseñado a tus hijos que no tienes que creer estas palabras como ciertas, y luego en el Nuevo Testamento ven que Pablo se refiere a ellos y lo creen, Jesucristo se refiere a ellos y los cree, y tú les has enseñado que no tienen que creer estas palabras en Génesis, ¿qué van a pensar ellos entonces respecto a lo que dice Jesús y lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento? Empezarán a preguntarse, ¿cómo podemos confiar en cualquier parte? Es interesante que en Marcos 10:6 Jesús dijo, varón y hembra los creó desde el principio. Ahora, cuando lees Génesis, Dios hizo a Adán y a Eva el día 6 y el universo, la tierra, fue creado el día primero. Así que cuando dice que los hizo varón y hembra desde el principio, queda, porque básicamente ese es el principio. Pero si el universo fue creado miles de millones de años antes, llegó a existir millones de años antes, y miles de millones de años más tarde Dios supuestamente hizo a Adán y Eva, cuando lees Marcos 10:6 no tiene ningún sentido, porque ¿cómo pudo haberlos hecho varón y hembra desde el principio si el principio fue miles de millones de años antes de Adán y Eva? No encaja de ninguna manera acomodar millones de años en la Biblia. Así que espero que entiendan que creer en 6 días no es solo una cosa secundaria o sin importancia. Todo el asunto de los días de la creación se reduce a ¿es o no es esto la palabra de Dios? ¿Lo tomamos tal como está escrito o no? Génesis está escrito como narración histórica, no es poesía, está escrito como narración histórica. El hebreo, la poesía hebrea típica la encontramos en el Salmo, los Salmos, y eso no significa que no enseñen verdad, pero es otra forma literaria. Génesis está escrito como historia literal. Así lo tomó Jesús, así lo tomó Pablo, así lo tomó Pedro. Incluso la mayor parte de los escritores del Nuevo Testamento citan Génesis y lo citan como historia. Job citó Génesis, habló acerca del primer hombre, Adán, se refirió a Adán. Y en otros lugares, en el Antiguo Testamento, citan Génesis como historia literal. Ya era tiempo de que la iglesia en el siglo XXI empezara a tomar Dios y creer su palabra y dejaran de tomar las ideas de los hombres para reinterpretar la palabra de Dios. Y estoy seguro que ven que eso es un énfasis a través de todas mis pláticas, porque si no lo tomamos así, abrimos la puerta para que la siguiente generación abra la puerta hacia la incredulidad. Hay que cerrar esa puerta en esta misma reunión y cerrarla fuertemente, que a medida que crían a sus hijos no vean incongruencia, hipocresía en ustedes, que no creen una parte pero tratan de creer otra parte. Hay que ser congruentes y hay que ser constantes en nuestra manera de criar a nuestros hijos y enseñar a otros la palabra de Dios. Gracias.